¿Listo? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy a la textilería, el espacio de la Asociación Cultural y Teatral El Paso por facilitarnos este espacio para hacer este evento del Banco de la Memoria, una iniciativa de la Corporación Casa Creativa que empezó desde hace unos 5 años con una serie de proyectos como Casa para la Memoria, Gente de Café, que finalmente desde hace 2 años se consolidó como el Banco de la Memoria, un portal web de la memoria y la tradición del paisaje cultural cafetero. El enlace es www.bancodelamemoria.com, allí pueden entrar ustedes y encontrar todo el avance que se ha tenido durante este tiempo en distintos municipios como Marsella, Belén de Umbría, Balboa, Quimbaya, Santuario, bueno, y una serie de municipios de Caldas. Bienvenidos a ustedes, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Corporación Casa Creativa. Este es un proyecto que también es financiado por el Programa Nacional de Concertación bajo la dirección de Carolina Saldarriaga. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Espero que la dinámica que vamos a desarrollar en el día de hoy sea de su agrado y que nunca íbamos a superar a nuevos presentes, a presentes posibles, donde el elemento de la memoria juega un papel muy importante. Bueno, aquí teníamos inicialmente como una serie de preguntas para compartir con todos los compañeros panelistas, pero creo que este formato puede resultar un poquito plano, aburridor. Entonces, yo incluso pues también creo que algunas de las personas que asisten acá a este espacio quizás no conocen cuál es el trabajo que realmente hacen las personas que están acá. Entonces, yo creo que habría la posibilidad inicialmente de mostrar o hablar, ¿cierto?, de cuál es el tipo de trabajo que se hace específicamente sobre la memoria, para luego asumir unas 3 o 4 preguntas que nos permitan compartirlas y debatirlas en el grupo, y luego también, por supuesto, yo creo que sería importante abrir el espacio, ojalá tengamos el tiempo pues para ello, para que los asistentes, si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún planteamiento, pues por supuesto también lo hagan, porque obviamente son invitados muy especiales para este evento. Entonces, Yorlady Ruiz tenía una presentación, ya la tiene montada en el computador, falta prender el video bien, ¿cierto? Y a partir de ahí, luego vendría Joana Guarín y luego Raúl Gutiérrez, y entonces allá tomaríamos algunas de las preguntas que estaban planteadas inicialmente. Entonces, Yorlady, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias a la Casa Creativa y al Teatro El Paso por la invitación a este espacio. Yo creo que voy a desordenar un poquito la metodología que John Jaime tiene. Yo tengo un relato y ese relato es el que voy a compartir a partir de la experiencia que tengo, que percibo de ese paisaje cultural cafetero. Y seguida de esa experiencia, de ese relato, mi compañero Gabriel Bozana iba a hilar un poco lo que ha sido nuestro trabajo Magdalena por el Cauca. Entonces, este es un relato que se llama Ruta Pereira La Virginia, 9 de la noche. Abordo la buseta. Un ayudante con las palabras roncas de voceador de rutas me recibe el pasaje. Me siento en la silla que está justo detrás del conductor y me dice: préndase, mami, que la buseta la bota. Y como la experiencia no se improvisa, uno mi mano en la varilla con fuerza. Frente a mí está la calcomanía de un fiero demonio de Tasmania, y empieza a sonar una parodia que anuncia el más alegre de Colombia. El coro jocoso resuena con todos le dicen el pájaro loco, porque le gusta estar de roto en roto. Así, mientras la ruta va directo al despeñadero, retando la velocidad y el tiempo, suben uniformados, cansados y con rabia silenciosa en sus miradas, los trabajadores de multinacionales y empresas. Pero no hay queja, solo un murmullo se presiente. Gracias a Dios hay trabajo. Ponemos por favor el audio un momento. Para todos los pájaros del mundo, ay, esos
Ciertos acuerdos se dan en la ruta: cuidar el puesto, las pertenencias, hacer silencio y escuchar el coro burlesco que alude a un supermacho, a 7 mujeres, a un hombre muy arrecho que siempre desea a la mujer del otro, aunque también puede ser un Hernán Giraldo, más conocido como alias de El Viejo o Taladro, paramilitar nacido en el corregimiento de San Bartolomé, ubicado en el municipio de Pácora, Caldas, que luego reinó en la Sierra Nevada de Santa Marta, violar y comprar la virginidad de más de 50 niñas, lo que antaño se llamaba el derecho de pernada, el poder que tenían los señores feudales, los gamonales, caciques, patrones o paramilitares en Colombia, de tener la primera noche con las mujeres vírgenes de su finca o sus tierras, como lo relata una menor de 13 años que fue conducida a la prostitución. Entre comillas dice: pasaba por las veredas y observaba a las niñas. Al encontrar alguna de su gusto, les decía a sus padres que se la cultivaran, que se la cuidaran y preservaran su belleza para que él pudiera disfrutarla a la hora de su primera relación sexual. Tomaba el periódico El Tiempo. El fogonazo de la memoria se cierra, una alarmante presencia que se genera que se alcen las miradas y que las aburridas calles de la 13 dejen de ser atractivas. Ese paseo repetitivo que arrulla el deseo de la cama se remueve con pequeñas esquirlas entre el bazuco y el abandono. Se queda en la escalinata de la buceta una mujer menuda y dulce y que con furia en el cuerpo busca en su canguro el último de los gaitanes para pagar el pasaje. La voz ronca le presagia: suba, reina, que se me sale del bus. Pienso, entre mami y reina hay diferencias abismales. Él sabe que a ella se la puede coronar. Es así que con la firmeza de su cuerpo clava los ojos sobre la voz ronca con una mirada retadora que pareciera decirle: ¿a usted qué le importa, gonorrea? La voz ronca en silencio parece responder, y con una inclinación que sube al ritmo anguloso de un transportador que calcula pacientemente la mirada, presume a la vez un boba malparida. En mi piel ya todo estorba, cada pliegue de la ropa ha dejado la huella del día. Saco del bolsillo un papel que ha empezado a sentirse como una herida que penetra y rompe, un volante que anuncia el show del paisaje cultural cafetero. Porque ahí, cuando me preparaba para cavilar la salida en medio de estrujones, me empezaba a cuestionar si todo aquello hacía parte de esa mentira conspirada y creada para otros, y de repente empecé a imaginar a las putas de Pereira coronadas de orquídeas y minifalda de chapolera, bailando bambucos tristes de muchachas enamoradas en algún balcón. Me preguntaba si en verdad éramos la herencia de los prohombres que llegaron con carriel, machete y ruana, si todos los que íbamos con los azares del día a cuestas en aquella buceta éramos parte de ese paisaje, o solo contaba el decorado inventado a lo Paisalandia. Señor, pare por favor, que me bajo, y salgo expulsada con la presión de los otros cuerpos que esperan el vacío tibio de la silla. Fin del recorrido, otro paisaje. Conocí a Rosalba, mi madre, a través de la voz de Celina, una mujer nacida en San José del Palmar y que por azares de las violencias llegó a Santuario Risaralda, una voz que con sus manos hizo este paisaje. La conocí mientras buscaba historias de hombres y mujeres abandonados por los dueños del paisaje cultural cafetero en la casa del pobre, que alberga campesinos en situación de abandono. Esta romántica vitrina del paisaje cultural cafetero, como un simulacro del ocultamiento, diseñada para turistas con plan ecológico verde, que vienen a ver cómo estas estudiantes, que son la muerte lenta del comité de cafeteros y sus programas criminales contra campesinos, fauna y flora. No tuve ni un día de señorita, de niña pasé a vieja. Toda esa fantasía de la casa antigua con balcones, del beneficiadero de café, de las verdes montañas, las verdaderas, junto a algunos árboles que sobrevivieron a las políticas de crédito y estímulos del comité de cafeteros, dio un giro brutal. Ese pájaro loco que sonaba en la buceta, de manera fálica del poder, se trasladaba al relato de doña Celina, cuando ella me encontré arreglado, ella, para huir del trato atroz que le daba su madre y ante la omisión del padre,
Para frenar tales abusos accede a este acuerdo novia de una niña de 11 años que creía que estar casada era solo para hacer de comer y hacer oficio. Decía además, yo no creía que uno se tenía que acostar con ellos. 25 años que la pretendía y le llevaba regalos, empezó a hacerle visitas durante un mes. Luego le dijo, póngase un vestido de los que le traje y nos vamos para misa. Fueron donde el cura de santuario y este les dijo, ¿usted es la muchacha que se va a casar? Usted está para que la vuelvan en pañales, se la metan al rincón, yo a usted no la caso. Entonces el esposo la llevó donde otro cura Cartago y este sin la misericordia de Dios les echó la bendición. Un mes después del matrimonio fue llevada a urgencias con lesiones severas por las agresiones sexuales al que la sometió su esposo. Tenemos el audio 2, por favor. El audio. ¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana que nos lleven a juntitos el desayuno a la cama y que de la lucha viva acariciando tu cara los fuertes sueños teniendo tu limpio brazo de almohada? Yo tenía 11 años cumplidos cuando yo fui que nos casaran. Y fui a ver a los muchachos que se van a casar. Entonces yo y mi padre, yo soy. Entonces me dice, ¿usted es la muchacha que se va a casar? Y yo sí, padre. Entonces me diciendo, usted todavía sabe que la envuelvan en pañales y la tienen al rincón. Yo usted no la casó. Lo que pasó fue que no tuvimos fecha, sino que cuando menos piense sabía que vamos a ir a rezar. Cuando eso había que rezar. Y entonces hasta me dijo mi mamá, y el Señor se va a casar con usted. Le dije yo, siempre la van a embarrar ustedes. Siempre la van a embarrar haciéndome en casar con un hombre que no quiero. Porque yo no quiero a ese señor. Yo me caso con él, pero no vayan a extrañar cuando yo lo deje. Entonces la pregunta es sobre estos paisajes, sobre estas sexualidades, sobre las maneras de ser mujeres y hombres en esta cultura disfrazada de buena fe y familias modelos. Me preguntaba si toda esta cultura que heredamos era como la hija bastarda de violaciones a nuestras abuelas y madres, de la sumisión de ellas, de ser las madres entregadas a sus hijos que aguardan entre sus sábanas una violencia que la Iglesia propició y la justicia silenció. Similar a este relato, parte de la experiencia observando este paisaje ha sido ganada de la mano de mi compañero el maestro Gabriel Posada, quien resguarda la memoria en tono de mujer. Es así como la obra Magdalenas por el Cauca también me ha permitido escuchar testimonios con forma de río y de mito. Me han devuelto el recuerdo de un paisaje apoderado por terratenientes. Me han confirmado que estas bellas montañas han arropado a criminales de la peor calaña que han seccionado el país en diversas latitudes, como cuando fuimos a Marsella para preparar el performance set en el cementerio Jesús María Estrada. Justo es ahí donde el arte le hace una suerte de justicia a la memoria de los olvidados, y regresar al río Cauca significaba volver la mirada sobre el cementerio que albergó cientos de NN, volver la mirada sobre los herederos de los despojos de cuerpos que arrimaban al remanso de Beltrán y pedían ser rescatados de los carroñeros. Significaba volver la mirada sobre Marsella y de nuevo, en la cabeza, escuchar el trastabillar de ideas, de los infinitos contrastes de horror. Sí, en Marsella nació Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe paramilitar que en sus versiones libres ante fiscales de justicia y paz aceptó su responsabilidad por 4.000 muertos, 2.500 parapléjicos y 5.000 heridos en combate. ¿Cuántas de sus víctimas llegaron a Marsella pasando meandros, empalizadas, corrientes? ¿Cuántas llevó el río hasta el municipio que lo vio nacer? ¿Cuántas fueron empujadas o cuántas dejaron seguir por órdenes de las autoridades que no querían participar en los abanderados pueblos más violentos de Colombia?
pero la paradoja sigue vigente, muertos ajenos con asesinos propios. Yo quería texto, pues nosotros habíamos planeado que la presentación seguía, Gabriel, no sé cómo seguir aquí, pero era como mostrar un poquito las imágenes de esos recorridos alrededor, digamos, de ese paisaje, de unos testimonios no contados que hemos rescatado, que hemos más bien encontrado a la orilla del río, y es la manera también de la gente contar lo que ha pasado en la orilla del río en forma de mito, de dibujo. Daniel, ¿puedes pasar la diapositiva? Entonces acá hay como unas historias alrededor del río que creo que son otros testimonios que continúan alrededor del río. Sí, bueno, entonces aquí sigamos un poco modificando el esquema inicial, pero lo importante es que, sobre todo, que este es un espacio que yo espero que todos nos sintamos muy a gusto, porque yo creo que este es un espacio muy propicio para analizar, conocer el trabajo que todo este grupo de personas hace en la ciudad, y que yo creo que es muy valioso, pues, como les digo, poderlo socializar público entre ustedes. Gabriel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a leer, son 3 hojitas, voy a tratar de ser lo más breve posible. Tratará de seguir el ritmo que ha planteado Jorladi, su vida en ese bus con ruta de Virginia y de mis apuntes a través de la ruta de Magdalenas por el Cauca, que cumple por estos días 8 años de su viaje artístico entre las cordilleras central y occidental. Quisiera contarles un poco mi experiencia en 3 momentos claves de la obra: los 5 primeros años hasta el 2012 con las balsas de gran formato, un segundo momento del año 2013 con la obra 327 nombramientos por las huellas del olvido, y un tercero en el 2015 con la instalación Suplicio Sacrificio en Buenaventura. Momentos todos ligados a la memoria del paisaje cultural cafetero. 2008 al 2012, Magdalenas por el Cauca. Queriendo tener el ojo del águila en julio del año 2008, tomamos un bus intermunicipal con rumbo a Belalcázar, en el departamento de Caldas, cruzando el río Cauca por el municipio de La Virginia. Un río que a los ojos de una amiga en común, Miriam Alzate, siempre lo vio como un río de Arequipe por su color acaramelado. En medio de la música estridente y de carrilera, llegamos a Belalcázar, y desde el Cristo Rey, el monumento de 45 metros de alto diseñado en su interior con escaleras en caracol y con ventanas en su recorrido, divisé desde el esternón del Mesías, los valles del Cauca y de Risaralda, tomando algunas fotografías que me ubicó desde los altares la ruta a seguir en el proyecto. Cabe recordar aquí que el sacerdote Antonio José Valencia, el mismo que en la época del 60 cantaba los goles del Deportivo Pereira en el atrio de la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza, fue el artífice de este monumento en una actitud de protección y súplica religiosa por motivo de la cruda violencia que azotó esta región allá por los años 40, cuando el oro era la principal forma de economía de la región. Esta placa está ahí en el Cristo de Belalcázar en la entrada. De las fotografías que desde allí tomé, podemos observar, y como un guía turístico les indicaré que en la parte izquierda de la fotografía, es decir, esta fotografía se puede ver el remanso de Beltrán. En todo el centro del río hay un pequeño, como unas casitas blanquitas, ahí está la vereda Beltrán, desemboca la quebrada La Nona, pero todo ese territorio de mano izquierda, en la parte izquierda de la fotografía se encuentra una de las tierras más queridas por Elas Macaco, de quien Jorladi ya se refirió como oriundo de Marsella y preso hoy en Estados Unidos, dueño de toda esa orilla del río sobre el departamento de Risaralda, en una hacienda llamada El Mallorquín. Y sobre el lado derecho de la fotografía, en el departamento de Caldas, se encuentran los cultivos de la empresa Frutales, pertenecientes al empresario pereirano Alcides Arevalo. Siempre me han recordado cuando cruzamos las aceras cercanas a su casa por la avenida Circunvalar, llenas de guardaespaldas las 24 horas del día.
Mis recuerdos de infancia están muy marcados por la orilla del río Cauca que bordea un pedacito de Pereira y la vereda Caimalito. De la mano de mi padre, en muchas y continuadas idas a pescar en los años 70, vi la imagen, hipnotizado, del negro aletear de gallinazo reflejando un narciso cadavérico sin voz, dedicado al olvido. Esta imagen en mi conciencia hasta el año 2008, cuando me fui a vivir durante 4 meses en el territorio de mis recuerdos, buscando un lenguaje que de a poco y a la orilla del río y con los relatos de los ribereños me ayudaron a consolidar la obra. Caí de barriga al charco de sangre que aún palpita en el río Cauca y sin saber nadar, atravesé sus aguas en cada una de las historias que escuché en sus calmadas tardes y aulladas noches. Anduve sus orillas arriba desde Beltrán. Aquí el río, por un hecho natural, arremolina en su lecho mucho de lo que su caudal lleva por 1 o varios días. Actualmente, sus pobladores poseen la dura memoria de muertos desconocidos que deambulan por su orilla, 3 o 4 generaciones con la visión permanente de muertes ajenas. Remanso de muy pocos deudos que lograron llegar a tiempo a rescatar sus seres queridos, miles se han recuperado como NNs y han reposado en el cementerio de Marsella a 20 kilómetros de la vereda. Otros tantos han seguido el curso de la corriente por un gran invierno o por, abro comillas, quitarse de encima un problema, cierro comillas, de quien los ve pasar absolutamente al amparo de nada, sin ropa, sin piel, sin grito, ahogados en otra muerte, la de la indiferencia arraigada por las mismas autoridades por no aumentar la estadística violenta de la región, sabiendo que esas muertes, en muchos casos, fueron perpetradas por paramilitares al servicio de los mismos terratenientes de la región y que el río desde el valle se los devolvió a sus pies. Decido caminar en el naufragio e indagar el espíritu del agua y los signos de su orilla tan fugaces como la última luz del día. Fotografío el instante y el instante simboliza el lenguaje tirado a la intemperie. La angustia, la virulenta desnudez de la mortaja, la corona de espinas. Me reconozco en quien dibuja y estiliza en el aire las alas rotas de una atarraya en busca de comida y en los niños recolectores de sueños tirados a la orilla. El río aquí es muy rápido y crujen las piedras y crujen las ramas y crujen como aullidos horribles los basurales de icopor frotándose unos con otros sobre las aguas. Llego a Estación Pereira, al tren de Occidente le están acondicionando su vieja carrilera y le siembran pilotes de concreto. Los trabajadores bromean sobre la pierna que encontraron en el río y dejaron expuesta en la canoa de un vecino. El enojo de este devolviéndola a la corriente y el posterior reclamo por su pérdida al llegar unas personas desconocidas ofreciendo dinero por los fragmentos humanos que encontraron. Aquí, el río Otún abona sus aguas al cabo. Hago acá un paréntesis para contarles que en el año 2012, una creciente del río Otún afectó seriamente el puente ferroviario y hasta el día de hoy no se soluciona este accidente. Por Estación Pereira, según el profesor Víctor Zuluaga en sus más recientes investigaciones, encontró que por este lugar entraron los primeros pobladores de Pereira a instalarse por la zona que conocemos hoy como Turín. Estación Pereira es una vereda que corresponde al departamento de Risaralda. Más arriba encuentro las veredas del Cinco, la Carbonera del corregimiento de Caimalito con más de 20.000 habitantes. Al frente del municipio de La Virginia con 32.000, todos conocedores del flotar de la muerte por el río. Río arriba continúa el corregimiento de Puerto Caldas y un censo de 10.000 habitantes en Cartago. Con palos caídos de árboles milenarios, realicé los bastidores y utilicé guadua para flotar las balsas que navegarían las pinturas e instalaciones de gran formato que hoy se conocen como Magdalenas por el Cauca. Las aguas del río Tumba navegaron a las 8 de la mañana del 2 de noviembre del 2008. 9 horas denunciando simbólicamente las desapariciones sistemáticas a través de los años de miles de colombianos en el río. El 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y en la fecha en que nació mi madre. Esta primera obra, que hoy la denomino La Metáfora, me llevó a conocer las matriarcas de Trujillo, las verdaderas Magdalenas vivas, y con ellas elaboramos una disposición procesión por el río Cauca en abril del año 2010, a 20 años de la curva más violenta de la masacre de Trujillo, un municipio en el que también hoy cuelgan el eslogan Paisaje Cultural Cafetero, con costumbres y vocablos tan nuestros que me sentía en casa con un pocillo de café todas las mañanas y una arepa cuñada con queso y mantequilla, como las nuestras. Allí viví 4 meses y realizamos 7 obras acompañando la 10ª peregrinación que realizan allí cada año
a 20 años de la curva más violenta de la masacre. De las 7 obras me referiré a la Ofelia de Trujillo, donde visibilizamos y simbolizamos la desaparición de 25 colombianos entre 1990 y 1992, tomando la representación de la Ofelia encargada en la sobrina del padre Tiberio Fernández Naupla, secuestrada, torturada y arrojada a las aguas del Cauca como su tío. En su vestido el rostro de los demás desaparecidos en esos años de la masacre, y uno en especial del cual quiero referirme. Se trata del peregrino Daniel Arcila, quien fue testigo de gran parte de la masacre, porque trabajó tanto para el ejército como para los narcotraficantes. Después de su arrepentimiento y confesión, fue declarado loco y su testimonio anulado por la justicia colombiana. Daniel Arcila poco después fue desaparecido también en el río. Bueno, quiero de pronto, para no extenderme demasiado, terminar acá, pues ya luego hay otras obras, también consecuencias de Magdalenas por el Cauca. Hay las balsitas pequeñitas, 227 nombramientos con la huella del olvido. De pronto quiero decirles que esa idea se recogió precisamente acá en la casa de Yorladi, viendo el Alto del Nudo. Detrás del Alto del Nudo nace la quebrada La Luna que desemboca en el remanso de Beltrán. Detrás del Alto del Nudo la cárcel protege, es un sitio protegido, se llama la, bueno, no recuerdo en este momento cómo se llama, la reserva forestal La Nona, precisamente. Y allí hay un mito extendido que dicen que esa zona la protege un cura sin cabeza, que lo mataron en la década de los años 50. Entonces, a través de esta historia que me encontré por ahí en los libros, hilvaneé la historia con Trujillo, también el padre Tiberio Fernández, que lo desaparecieron, lo torturaron, le cortaron la cabeza, lo tiraron al río. Entonces, hilvaneé esas dos historias y ahí es donde nació la obra 327 nombramientos por la huella del olvido. Tenemos otra obra en el 2015, la realizamos hace poco en Buenaventura, que se llama Suplicio y Sacrificio. ¿Por qué Buenaventura? Porque la expansión del puerto actualmente también tiene que ver mucho con nosotros, es decir, hay muchos testimonios que involucran a mucha gente de acá del sector en cuanto a que patrocinaron grupos paramilitares para matar y expropiar y desaparecer a mucha de la gente de Buenaventura para realizar esa carretera, pues, que nos va a hacer llegar muy cerca a Buenaventura y conectar a todo Colombia con el puerto. Hay testimonios, el testimonio de HH, que inclusive HH nació en Trujillo y fue el que lideró el evento de Buenaventura, y él también cuenta de muchos testimonios que se reunían con empresarios cafeteros, empresarios de esta región, fabricantes como Don Diego, Alejandro Alacrán, para juntos recoger el dinero suficiente a la gente de Buenaventura, especialmente la que vivía en la orilla de la carretera. Y muchas gracias por la atención y continuamos. Ok, muchas gracias, Gabriel. Bueno, entonces ya damos un poco como el inicio al intercambio de preguntas, de cuáles han sido pues, como los aportes, los retos que han tenido en sus diferentes formas de hacer memoria, de trabajar con la memoria, los invitados que tenemos en el día de hoy. Entonces yo quisiera darle la palabra a Johanna para que luego Raúl también se... Vamos, por ejemplo, la primera pregunta que me gustaría que abordáramos, y si es del caso también Yorladi y Gabriel, también tú, Mauricio, abordáramos esta pregunta: ¿cuál es la función de la memoria? ¿Por qué es importante hacer memoria? Buenas noches. Bueno, antes como de contestar la pregunta, me gustaría contarles un poquito sobre el trabajo que se está haciendo desde el Grupo de Investigación, Filosofía y Memoria y desde la Corporación Ciudad Latente. El proyecto que estamos realizando tiene que ver con la recuperación de acervos fotográficos, o sea, fotografías antiguas, fotografías que de alguna manera ilustran, nos muestran la transformación urbana, rural, cultural, social
de diferentes municipios en Risaralda. En ese proyecto, pues hasta ahora hemos podido hacer una recuperación de aproximadamente 12.000 fotografías en Santa Rosa del Cabal. Se identificó un acervo bastante grande de unas 8.000 fotografías en Mistrató. En Quichía también se ha encontrado un material significativo, aproximadamente unas 100 fotografías, y en Pueblo Rico. Entonces, en ese ejercicio hemos identificado fotógrafos que hasta ahora pues, no se conocían, como en el contexto, y también un conjunto de imágenes que nos hablan del entorno, ¿cierto? Nos hablan de los diferentes municipios, nos hablan de la cultura, no sé hasta qué punto cafetera, porque también eso es algo que yo creo que deberíamos hablar ahora. Entonces, como es un proyecto que básicamente parte de los archivos fotográficos, pues también creo que la pregunta sobre la importancia de la memoria tiene que ver con lo siguiente. Y es que, pues uno tiene que aclarar en primer lugar qué es la memoria, o sea, qué es lo que entendemos por memoria. Y cuando nosotros hablamos de memoria, pues estamos haciendo referencia a cómo ciertos hechos del pasado son interpretados también desde el presente. O sea, como nosotros tenemos unos marcos de recordación, unos marcos que determinan, establecen qué es lo digno para que nosotros difundamos, le contemos a otros y qué cosas como sociedad, como comunidad, incluso como individuos, debemos dejar mejor en el olvido. Entonces, al hablar de memoria, pues uno tiene que entender que hay como una idea de actualización. O sea, piensen simplemente en un recuerdo que ustedes tengan. Muchas de las cosas de nuestra vida las hemos olvidado, pero hay cosas significativas que decidimos recordar. Y posiblemente lo que recordemos hoy, en, no sé, un año o 2 años, no se recuerde de la misma manera. O sea, que hay como un principio de actualización. Entonces, la memoria funciona así. Y por eso nosotros no hablamos de memoria, sino de memorias también. Porque si hay un principio de actualización, pues de alguna manera esos recuerdos están todo el tiempo en disputa, ya sean recuerdos individuales o también recuerdos colectivos, recuerdos que están. Pues yo quisiera como mostrar algo muy rápidamente. Vamos a ver, como para ilustrar un poco mejor la idea que quiero plantearles. Bueno, entonces, eso tiene que ver un poco con las fotografías, porque todas las cosas que nosotros recordamos como sociedad y también como individuos, guardadas, almacenadas o se difunden de distintas maneras. No me voy a demorar mucho, solo quiero como ilustrarles un poco los alcances del proyecto y también pues cómo entendemos la memoria desde el proyecto. Bueno, no quedó guardado exactamente lo que les quería mostrar, pero básicamente tiene que ver con pues recordamos ciertas cosas, sobre todo cuando hablamos de una memoria colectiva, una memoria que compartimos los distintos integrantes de una comunidad. Entonces la fotografía, de alguna manera, cobra ahí un papel relevante, porque estas imágenes tienen 2 aspectos. Primero, nos hablan de una memoria que es individual, que es más personal, que corresponde a las personas que están registradas en estas fotografías, que quedaron capturadas o suspendidas en el tiempo en la imagen de estas fotos. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, cuando nosotros empezamos a difundir ciertas fotografías a través de exposiciones, a través de muestras,
de catálogos, etc., esas imágenes empiezan a quedarse fijadas como en esa memoria de las comunidades, o sea, hace parte de una memoria colectiva. Y allí es entonces en donde nosotros, de recordar ciertos aspectos, lo que estamos haciendo es construir una visión, en algunos casos idealizada, de lo que fue el pasado. ¿Sí? Entonces, un poco de lo que se trata el proyecto, es lo que les contaba ahora. Este proyecto busca rastrear acervos fotográficos que tengan algún tipo de valor histórico, identificar fotógrafos también, tecnologías y como prácticas de producción. Generalmente esas prácticas de producción estaban vinculadas a subjetivo. Esta es una imagen que de alguna manera ha entrado a ser parte de un imaginario, una idea que nosotros tenemos sobre la ciudad, sobre Pereira. Bueno, entonces, eso tiene que ver con de memoria, ¿cierto? Porque la memoria colectiva, pues es un concepto bastante genérico. Cosas. En primer lugar, reúne pues los recuerdos que cada individuo tiene en el transcurso de su vida, los va almacenando, acumulando, porque son importantes o son traumáticos. Pero también hay otro tipo de memorias que son de carácter medial. ¿Qué quiere decir medial? Que circulan en diferentes medios, ya sean impresos, fotografías, videos, textos escritos, como las memorias de John hace un momento de Gabriel, y otras memorias, por ejemplo, como las de nuestros abuelos a través de la tradición oral. Lo que pasa es que eso que nosotros recordamos no es algo que se quede allá, simplemente estático, como les decía hace un momento, sino que esos recuerdos todo el tiempo son modificados a partir de nuestras experiencias actuales. Y lo mismo ocurre con las comunidades, ¿sí? Con las ciudades, una ciudad como Pereira, cómo se recuerda ahora y cómo se pensaba su pasado hace 10 o 15 años. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que les quiero plantear. En el 2013, ustedes saben que fue el sesquicentenario de la ciudad, ¿cierto? O sea, el cumpleaños de los 150 años de la fundación. En esa conmemoración, pues coincidieron una cantidad de exposiciones. Entre estas exposiciones se destacaron 3. Esta exposición, o estas imágenes que estamos viendo, son de un fotógrafo, bueno, y escritor, Aldemar Solano Peña, que lo que él hizo fue rastrear fotografías antiguas, un poco como lo que nosotros hacemos con el proyecto del álbum de la memoria visual, y él empezó a organizar estas fotografías de tal manera que mostraran la panorámica de la Plaza de Bolívar o del Parque de Bolívar en distintos momentos del siglo XX. De alguna manera, eso es una construcción o una recreación sobre el pasado, ¿cierto? Que él hizo a partir de la utilización de fotografías antiguas, o sea, de la utilización de archivos. El mismo año se hace esta exposición que se llama Pereira, el álbum de su historia, y en esta la diferencia es que se buscan 3 fotógrafos representativos de la ciudad: Donato García, Manuel García
imágenes de Javier García. En esta exposición había el relato, digámoslo así, de la muestra, tenía que ver con sitios que eran emblemáticos o que son emblemáticos para la ciudad. Era una exposición que nos mostraba el parque El Lago, otra que nos mostraba la Plaza de Bolívar, el Parque de Bolívar, otra el Parque de la Libertad, bueno, y otros sitios también un poco periféricos de Pereira. En este caso, pues tenemos unas fotos de fotógrafos que tenían un conocimiento técnico sobre la práctica fotográfica y por eso vemos, digamos, unas cualidades estéticas en estas imágenes. Y esta otra exposición que ya parte de fotografías que estaban en el álbum familiar. Entonces, esto tiene que ver, esto que les estoy mostrando tiene que ver con tres cosas muy cortas que les quiero plantear. Bueno, en primer lugar, tiene que ver con la función de la fotografía como vehículo de memoria. Es decir, la posibilidad que tiene de detonar recuerdos en las personas. Entonces, el asunto con estos recuerdos es que en muchas ocasiones entran en disputa. Si uno piensa en lo que alguien recuerda, nomás piensen en su entorno familiar, algo que ocurrió hace 10 años. Uno de ustedes lo recordará de alguna manera y de pronto la mamá, el papá, el hermano dice, no, eso fue así, lo que ocurrió fue. Entonces finalmente es, ¿cuál es el recuerdo que predomina? Entonces, en estas imágenes lo que estamos viendo son tres discursos sobre el pasado de la ciudad. Un primer discurso que está construyendo un ideal a partir de la recreación, digamos, del Parque de Bolívar. Entonces, es una idealización también, se desprende de la concepción de la arquitectura, del entorno urbano, pero en esa muestra en particular nosotros no veíamos, por ejemplo, sobre el pasado. O sea, en este caso, cuando uno rastrea estas exposiciones, pues es un pasado ideal, tranquilas, un tanto romántica, noción realmente romántica sobre Pereira, y que empieza a circular a partir de estas exposiciones y de libros y de catálogos nuestros marcos de recordación. O sea, nosotros para hablar del pasado, lo que
hacemos clicar en estos discursos. Y ahí lo que estamos haciendo es construir una idea o una noción, un imaginario de lo que es la ciudad. O sea, finalmente estamos elaborando todo un discurso sobre la identidad de los pereiranos. Y este punto, pues me interesaría tocarlo más adelante, porque yo creo que eso tiene que ver justo con lo que nos tiene aquí reunidos. Cuando hablamos de las formas de memoria en el paisaje cultural cafetero, bueno, yo creo que también lo que estamos haciendo es construir un imaginario alrededor de eso que denominamos paisaje cultural cafetero. Pregunta. Podido ver una cosa que es importante tener acá presente, es que este trabajo por la memoria no es solo desde las universidades. Antes, por el contrario, lo viene desarrollando, se destaca pues en este caso el trabajo de colectivos artísticos, ONGs, y muestra que el tema de la memoria no es de nadie, ¿cierto? Que el tema de la memoria es de todos nosotros, y en ese sentido eso genera la posibilidad de lecturas alternas, emergentes e incluso divergentes. Yo quisiera, como para colocar aquí, porque de esto, tengo una que es del Centro Nacional de Memoria Histórica, con el escritor norteamericano David Rieff, que escribió un libro que es Contra la Memoria, acerca de las trampas del pasado. Yo en lo particular, pues por mi profesión de historiador, por las convicciones que tengo respecto al trabajo metodológico por distintas fuentes que nos hablan acerca del pasado, yo no asumo la memoria posicional de algunas personas, sí, yo creo que eso es justificado. ¿Por qué? ¿Es cierto? Para mí la memoria, o sea, el relato, la recordación, es una fuente más, como lo puede ser un documento. Los documentos no tienen una verdad en sí, sino que son un registro, un filtro que nos legó alguien en el pasado. Y los ejercicios de memoria también pueden tener esa posibilidad. Y es labor del investigador saber tomar como cierta distancia respecto a ciertos testimonios. Obviamente esto no es fácil, es como en nuestro medio. También asumo que hay otras memorias, no solamente las memorias del dolor, memorias de las fiestas. Hay autores que plantean incluso la necesidad de olvidar, ¿cierto? Y eso está sobre el tema. Pues, más ahorita en el trance que vamos a hacer en nuestro país a propósito de la firma, pues ya por fin del fin del conflicto armado entre las FARC y el Estado. Lo que probablemente vamos a vivir es unos conflictos por la memoria, porque lamentablemente pues, esa va a ser como la dinámica política, la tenacidad de la política en los próximos años. Son distintas versiones respecto al conflicto, y entonces va a también ser muy difícil ubicar quién es víctima, quién fue victimario. Entonces, y un último punto que yo tendría para decir es que en Pereira quizás hay mucha memoria, anécdota, comentario que va de voz en boca en boca, perdón, pero hay poca historia. O sea, una historia que trate como de realmente establecer qué fue lo que sucedió, o que trate de encontrar detrás de esos relatos cuáles son los intereses que estaban en juego. O sea, yo también, de la necesidad de hacer memoria, pero de la necesidad de hacer también mucha historia. Entonces, quisiera, como para darle el uso de la palabra a Raúl Gutiérrez, uno de nuestros invitados, también es del grupo de Filosofía y Memoria, es magíster en Filosofía Política. Raúl, ¿cuál es la relación o las diferencias, no sé, historia y memoria? ¿Cómo tú y tu grupo de trabajo han venido haciendo elaboraciones sobre ese particular? Buenas noches, muy contento de estar acá, viendo rostros conocidos, viendo rostros no tan conocidos, bajo una buena lluvia, un buen ambiente para que la palabra pueda fluir. Sí, hay distintas perspectivas de memoria. Es un tema que últimamente ha emergido
bastante fuerza, ¿cierto? Recordando pues como los ejercicios de memoria que se han dado en Argentina, los ejercicios de memoria que se han dado también en Europa. Pero me gustaría como contar un poquito como el contexto del grupo de investigación. Nosotros empezamos como semillero, por ahí en el 2007, ¿sí? La transición al grupo de investigación fue en el 2008, cuando el asunto de la memoria era un discurso que apenas estaba emergiendo, no es como ahora que ahorita se escucha mucho dentro de memoria, hay mucho texto producido, no, en ese momento era un discurso un poco, se desconfiaba porque era como esa reflexión que venía también del marxismo, y se veía, pues se ve algunas personas, algunos grupos, la epistemología, la ética, porque lo que hay que tener, lo primero que hay que tener es la relación con el otro y lo humano. Eso, desde esos elementos se comienza a dar. Entonces, que la memoria que nosotros buscamos es una memoria que busca en lo ausente, en lo que no está. Por eso la importancia del testimonio, porque el testimonio es fugaz. Pero el testimonio, cuando es encarnado por aquellas personas que han vivido esa barbarie, comienza a dar cuenta de eso que está ausente. Entonces, en este sentido, la memoria sería la encargada de recordar a nosotros los ciudadanos de ahora que tenemos que construir un presente, pero ese presente tiene que tener muy en cuenta lo que no fue. ¿Sí? Y en esa dialéctica es que se puede tener una praxis en la justicia. ¿La justicia con quién? La justicia contra los que estamos vivos, pero teniendo en cuenta los proyectos de los que no fueron. Muchas gracias, Raúl. Este es un tema, pues sin duda que amerita mucho debate y invitamos acá a los asistentes a que conozcan el trabajo que tiene Ciudad Latente, los trabajos, los videos que también tiene el grupo de Filosofía y Memoria. Este sábado se presenta en la Cámara de Comercio a las 6 de la tarde, ¿cierto? Un documental sobre el trabajo de investigación que ustedes hicieron en Quinchía, gratuita para que conozcan este trabajo, y por supuesto toda la puesta en escena que tiene Magdalenas por el Cauca. Hay mucho de este trabajo en Facebook, entonces esa es la idea. Hago a continuación una pregunta para Yorlady Ruiz. Dentro de este proceso, ¿cuáles han sido los principales retos o aprendizajes que han tenido que sobrellevar para trabajar en el tema? Gracias, Jaime. Yo fui tomando como unas palabras, soy dicho de la escritura, entonces en torno por ejemplo, a esa importancia de la memoria y como uno de esos retos que nos deja, yo creo que es parte de lo que narraba en el texto cuando iba al cementerio de Marsella, y es volver. Yo creo que uno de esos retos es poder volver, regresar, revisar, y ese revisar lo tomo también como comprender lo que estamos viviendo desde ópticas diferentes y cómo nos ha sido contado el paisaje, no solamente este paisaje cultural cafetero, sino nuestro paisaje colombiano. Un reto que hemos asumido desde Magdalenas por el Cauca es actualizar y resimbolizar muchos de los testimonios que hemos recogido en las comunidades a donde hemos ido, narrar desde el arte, utilizar el arte como utilizar, se puede decir así, como si fuera, pero bueno, valernos del arte para mostrar una poética, si se puede decir, del duelo. La obra que se refería a Daniel es la que está atrás, y de alguna manera me siento un poco presionada porque es mi propia imagen allí en un performance que se llama Espectralidades del Duelo, y es precisamente un trabajo de reflexión en torno a la ausencia. Entonces, creo que otro reto o un aprendizaje que me cae de maravilla, justo como para la noticia que recibimos ayer en Colombia, por la que todos estamos muy contentos, y es ese tema del olvido que me cuestiona tanto, ¿cierto? Entonces, yo me preguntaba cómo olvidar, cómo hacer para que nosotros como colombianos olvidemos que es normal matar y que es normal que eso pase, es que es normal. ¿Cómo hacer? Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos como reto,
y me gustaba mucho cuando la compañera de estos imaginarios, y entonces en parte de la presentación a Vuelta de Pájaro era de esos relatos recogidos a la orilla del río. Entonces, cómo todos esos imaginarios nos han sido contados de maneras distintas, cómo ese relato ha tomado diferente forma. Entonces, el reto principal es uno, apostarle desde la imagen del arte, revisarnos y a revisar lo que nos ha tocado como historia, y sí apostarle a un olvido de esa muerte terrible que nos ha hace tantos años en Colombia. Muchas gracias, Yorladi. Esto es muy aleccionador. Aquí tenía separado otra partecita de esta entrevista que hacen a David Rev, donde dicen, bueno, en Irlanda del Norte, que también llevó un proceso pues, de paz hace ya cerca como de 12, 15 años, él dice, en Irlanda del Norte, por ejemplo, muy poca gente está de acuerdo con lo que pasó. Probablemente va a suceder en nuestro país, ese tipo de debates, escenarios candentes, pero lo más importante es la voluntad de paz, ¿cierto? Y entonces, a pesar de que ellos no están de acuerdo, pero igual decidieron seguir adelante. Y eso también sería un reto para nosotros, ¿cierto? La memoria tiene que tener ese carácter reivindicativo, reconstructivo, tanto por la dignidad de las víctimas como por la construcción de una sociedad crítica que sea capaz de afirmarse en el presente y decir nunca, jamás. No nos va a evitar que sigan existiendo conflictos, y ojalá la forma de tramitar nuestros conflictos se puedan dar de otra manera. Les quiero presentar ahorita a Mauricio Gómez Osa de Ciudad Latente, y también la pregunta que sigue a continuación, te creo que te cae de perlas, Mauricio, porque vos trabajas mucho, pues tanto con el trabajo de fotografía, pero también participas como en nuevos escenarios colectivos, donde es el Foro Colectivo por la Cultura, ¿cierto? Que está generando un empoderamiento del sector cultural frente a las autoridades de esta ciudad, superando ese viejo divorcio entre artistas y políticos que creíamos que no se podía, y es necesario superar ese divorcio. Entonces, Mauricio, frente a un tema muy particular que es el del patrimonio en general, ¿cómo se establece eso de qué se debe preservar, qué no se debe preservar? No sé si te puse una pregunta muy corchadora, pero bueno. Bueno, pues ante todo muchas gracias por el espacio y por a Casa Creativa, por el Banco de la Memoria y por escucharnos acá. Pues, y también aclarar que particularmente yo no soy una persona que haya estudiado especialmente o digamos de una manera muy metódica el tema de la memoria, pero de alguna manera desde la práctica que hemos venido desarrollando en Ciudad Latente, creo que hemos tenido la oportunidad de hacer ejercicios que de alguna manera contribuyen a eso, a construir memoria, a construir como un relato de lo que va pasando en la cultura de la ciudad, y pienso que sobre todo un relato de lo que pasa actualmente, entendiendo que si uno registra, organiza, piensa lo que está sucediendo en este momento, no solamente desde lo que sucede con la imagen, desde lo que sucede con el patrimonio, sino, por ejemplo, desde lo que está pasando con la agenda cultural, está de alguna manera construyendo también una información o que en el futuro va a ser. Así como Joana hace con el grupo Filosofía y Memoria, y también con nosotros con el tema de la memoria visual, hay una relación con imágenes, tiene un valor histórico, como ella pues bien las presentó. Ciudad Latente, digamos a la par con eso, hace un estilo como el de Fotourbe, que pretende es trabajar sobre imágenes contemporáneas. Para nosotros, lo que se hace en Fotourbe es importante, digamos, en el evento, pero es más importante lo que pasa después, en el sentido de que todo ese material ingresa, digamos, a una plataforma, y eso nos va dando como un histórico de lo que en un momento dado es importante para las personas que construyen imágenes en la ciudad. Y esa es otra noción que también apunta un poco a responder la pregunta, es la idea de que si se puede construir memoria, estaba por ahí. Sí, pues claro, yo creo que sí se puede construir memoria, así como se puede construir un relato visual que tiene una incidencia también en la manera como
como se lee. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que se hace en Fotourbe básicamente pretende como identificar cuáles son las intenciones que tienen en un momento dado en la ciudad, y no solamente en la ciudad, sino en el contexto pues, general de la fotografía, de las personas que hacen imágenes, desde qué perspectiva, desde qué mirada quieren construir ese relato. Y en la medida en que eso queda de alguna manera como documentado, sistematizado, organizado, eso va a ser un documento, pienso yo, para construir una memoria en el futuro. Lo mismo lo puedo decir de lo que sucede con la agenda, pues con los eventos culturales. Ahí hay un relato de cómo se está moviendo la ciudad y eso en el futuro pues genera esa sistematización. Sobre lo que me preguntas, digamos, bajo qué criterio, bajo qué criterio se decide qué preservar y qué no preservar. Pues yo creo que de todas maneras en el ejercicio de preservación, en la toma de decisión, siempre hay una alta posibilidad de ser arbitrario. O sea, hay muchos factores que inciden en el momento en que usted toma la decisión y no todos tienen que ver, o muchos de esos factores no tienen necesariamente que ver con que ese sea efectivamente el elemento que se debe preservar. O sea, probablemente el edificio más valioso de Pereira, o sea, el edificio que tendría más méritos para ser conservado, ya no existe. Entonces, pues no lo podemos preservar. Entonces, ya hay como ahí se empieza a construir. Probablemente muchos no sepamos, incluso, cuál fue el edificio más valioso, más significativo, que más elementos, más contenidos técnicos, formales, de contexto, podía tener para relatar en un momento dado lo que fue Pereira en un momento específico, porque por alguna circunstancia ese edificio pudo haber desaparecido. Sí, entonces un primer elemento, digamos, de la decisión en el momento de tomar que se preserva y que no se preserva es, en última, lo que es visible, lo que existe, lo que está. Entonces, si a mí me preguntan, yo pienso que un edificio como el Palacio Nacional, perdón, el Palacio Nacional, que está al frente del Río, para mí es el edificio más significativo de Pereira, o sea, desde el punto de vista arquitectónico. Pero ahí surge otro asunto que incide, digamos, en la relatividad de esa decisión, es que yo tengo un interés como arquitecto, o sea, a mí me interesa la arquitectura moderna y yo leo ahí todos los elementos de arquitectura moderna únicos en ese edificio en Pereira. Entonces, ahí aparece otro elemento, digamos, de exclusión, o sea, cuál es el interés de quien elige, de quien decide, de quien escoge. Aún así lo haga desde un criterio que tiene una intención legítima o técnica. El edificio que sea más importante arquitectónicamente puede ser un edificio perfectamente irrelevante en todos los demás aspectos. Y el Palacio Nacional es un ejemplo bueno de eso. Es un edificio que probablemente, si no fuera por el interés que tienen algunos arquitectos, ya habría desaparecido, porque en otros aspectos es un edificio, voy a usar una palabra insignificante, en el sentido de que en la medida en que ha sido poco habitado, ya tenía pocas experiencias alrededor de él, se han generado también pocos significados en comparación a otros elementos que resultan muy significativos. El Bolívar desnudo. Margarita Calle considera que el Bolívar desnudo es un monumento, o sea, que propone que lo reemplace por uno de plástico, porque le parece un monumento que desde la perspectiva artística no tiene mayor importancia. Sin embargo, más significado tiene para los pereiranos en la medida en que se han desarrollado una serie de experiencias. Entonces, pues, como para levantar la idea, otro factor que incide en que los elementos que se escojan terminen siendo arbitrarios o no, es la perspectiva de quien los elige, fuera de las, digamos, de las condiciones, las posibilidades históricas que tiene ese elemento. Y eso se aplica, creo yo, a la mayoría de elementos de los que estamos hablando, o al menos de los que nosotros hemos podido hablar desde Ciudad Latente, que a diferencia, digamos, de los relatos que se construyen, por ejemplo, con el que construyen Gabrieli, Jornal y los grupos de investigación, se refieren mucho a los elementos, digamos, materiales, la fotografía, la arquitectura, el espacio urbano, bueno, los elementos materiales. Entonces, hay siempre una relación como de
de valoración formal, pero no sé, se me fue como la idea ahí, pero en últimas para decir que el criterio con que usted elige elementos o no, necesariamente tiene un altísimo riesgo de arbitrariedad. En la medida en que usted escoge esto, está excluyendo otros, y no sé cómo podría ser de otra manera. Sí, claro, yo creo que eso de todos modos habría que, eso viene acompañado de otro tipo de procesos de validación, legitimación de esos patrimonios muebles, inmuebles. Eso va de la mano también, por ejemplo, en la ciudad con la falta, y eso sería tal vez tema para otro evento, la falta de archivos, ¿cierto? Claro que va un poco también lo de los archivos fotográficos, por ejemplo, la ciudad adolece de archivos históricos para hacer el trabajo, y lo mismo, pero por ejemplo, ¿quién niega la importancia de hacer una recuperación arquitectónica de las estaciones del ferrocarril? Que es una historia, hay una memoria colectiva. Si estamos hablando del término de memoria colectiva, en las estaciones del ferrocarril, ¿cierto? Hay una memoria colectiva, entonces valdría la pena hacer el ejercicio de preservación de esa infraestructura, porque se vuelven también lugares de la memoria. Entonces, esa es la dinámica, pues, como importante. Raúl, ¿tú quieres decir algo al respecto? No, a mí me gustaría como retomar el asunto, me hace pensar como la pregunta que tiene ya latente, también que tiene aquí Magdalenas por el Cauca, es el papel social que tiene el arte frente a la memoria, la academia frente a la memoria y la sociedad civil frente a la memoria, más con la coyuntura de la firma de paz. Uno cuando ve el arte de mano de la memoria, uno comienza a mirar que es escabroso porque nos hace recordar la muerte, ¿sí? La muerte sí hay, y hay que olvidarla, pero es muy importante, sí, hay que emerja la memoria, pero que también se tenga que olvidar, pero en esa mediación entre memoria y olvido debe haber un perdón, ¿sí? Ahí está la pregunta, la sociedad colombiana, ¿qué tanto está tan preparada para pensar en el perdón, ¿cierto? Pensar en la inclusión de esa diversidad que va a ser recibir a estos excombatientes que se van a meter en la sociedad civil con una forma distinta de pensar, cómo hacemos para tejer ciudadanía, cómo hace la sociedad civil para que eso también se permita, cómo el arte también permite desde la sensibilidad, crear esa sensibilidad, valga la redundancia, para que tengamos como esa filigrana en el momento de abordar al otro, sentir al otro en su diversidad. Entonces es una pregunta que también creo que es importante que nos pongamos como pensarla en ella, y más porque el grupo de investigación viene de la Facultad de Educación, más puntualmente de la licenciatura en Educación y Desarrollo Comunitario. Entonces el asunto de la educación, a pesar de que se hable de filosofía y otras ramas del conocimiento, es la educación la preocupación principal. ¿Cómo hace uno para construir también, digamos, un público que tenga la capacidad de procesar y digerir el asunto del conflicto en Colombia, el asunto del conflicto del día a día? Porque no es simplemente el conflicto armado, ¿cierto? Son conflictos muy importantes frente a la aceptación del otro. Y la memoria también llama, cuando Levinas dice que en el otro me encuentro yo, lo que estamos llamando lo que se está llamando es un reconocimiento de esa diversidad. Creo que eso es un papel muy bonito y muy importante y que está por hacerse. Ahorita que se firmó eso apenas está iniciando. A mí, personalmente, como alguien que le gusta como meterse en las indagaciones de la memoria y de la construcción de país, a mí me parece que debería de generarse un músculo más fuerte en la sociedad que pueda agenciar y que pueda generar las condiciones propicias para la inclusión que se va a hacer de esa otra Colombia, porque por lo general donde estaba la subversión era el sur, y el sur es muy amplio. Es otra Colombia que tiene que empezar a discutir con el centro, con el norte, ¿cierto? Es una discusión, Jaime sabe más que yo de eso, es el centro, periferia, el federalismo, el centralismo, o sea, ¿cómo hacemos para que Colombia por fin, sí, reconocer que hubo proyectos que no pudieron ser, ¿cierto? Eso se tiene que visibilizar, pero que también tenemos que aprender a perdonar. Derrida decía que hay que perdonar lo imperdonable, y hay personas que simplemente dicen que no. ¿Cómo logramos, a través de las instituciones de la sociedad, generar esa sensibilidad? Pues algo como para compartirles también, ahora justo que estamos en el tema de la firma del acuerdo de paz. Y es que nosotros haciendo el trabajo pues de
como de indagación de fotografías en Quinchía, apareció una foto muy interesante. Es una foto, creo que del año 56, y en esa fotografía aparece un grupo de personas bastante amplio, unos 50 hombres, digámoslo así, en una zona rural de Quinchía. Bueno, el señor que nos compartió la fotografía nos contó que esa foto fue tomada cuando se hizo un pacto de paz entre los liberales y los conservadores en los años 50, y se hizo en la zona rural de Quinchía. Entonces, yo creo que, pues, Colombia en particular es como un país y somos como una cultura, la verdad, no tiene memoria. O sea, como que muchos de los relatos se quedan en entornos muy pequeños, ¿sí? O sea, estos hechos que han ocurrido en el pasado, las experiencias de vida, que de alguna manera nos permitirían entender también experiencias dolorosas de la historia del país, pues no se conocen y no son una generalidad, o sea, no entran a ser parte de los relatos que nosotros tenemos como generación, y que no tenemos tampoco, pues, digámoslo, como colombianos. Y en esa medida, esa falta de relatos, ¿cierto?, más allá de las clases de historia, son los que también hacen olvidar cuáles son las circunstancias que históricamente nos tienen en el punto en el que estamos hoy. Eso hace que sea tan fácil para muchas personas criticar el acuerdo de paz. O sea, muchos de los que están aquí crecieron con el conflicto. O sea, no conocemos otra realidad. Si nosotros conociéramos todo el relato que hay alrededor de esa fotografía en Quinchía, por ejemplo, y nos hablan de un momento que fue de mucha crudeza en Risaraldas, que no estamos hablando de Bogotá ni de otras ciudades del país, de un municipio que está a 2 horas. Si nosotros conociéramos eso, entenderíamos que, o sea, que la violencia ha sido la posibilidad desde siempre, que la única posibilidad que nos hemos negado es la de la paz, y que ha habido otros intentos en otros momentos del país que desconocemos y no sabemos qué pasó, ¿cierto? ¿Qué pasó para que esa cadena de violencia haya continuado a pesar de esos pactos? Entonces, pues bueno, nosotros lo hacemos desde la fotografía, desde las posibilidades que tiene la fotografía para entender otras realidades. Generalmente pensamos mucho desde Bogotá, desde otras ciudades, y no pensamos lo que ocurre en nuestra zona, en nuestro territorio. Y a veces también creemos que el conflicto no está en la ciudad, que no está en Pereira. Por eso creo que no somos como tan críticos con las críticas que se le hacen a esos acuerdos. Ahora, muy bien, una última pregunta para Gabriel. Gabriel, ¿cuáles son los nuevos proyectos artísticos que tienen en mente ustedes y que creen que también pueden contribuir a activar la memoria? No sé si nos puedes adelantar algo. Gracias, pues constantemente estamos pensando en realizar cosas, ideas. Personalmente tengo un proyecto en homenaje a una muchacha que encontraban a la orilla del río Cauca y en Beltrán, como nuestra zona donde hemos recorrido, hemos realizado la obra Magdalenas por el Cauca. Hace 3 años, un caso muy sonado en Colombia de una muchacha que primero la agredieron físicamente, atentaron contra su vida, que le propinaron como 90 puñaladas, que sobrevivió a ese atentado, que hizo las denuncias respectivas ante la Fiscalía, ante la Policía, ante todos los entes de justicia. No le brindaron la protección que requería, y a los 3 meses la desaparecieron. Luego, como a los 3 meses, ahí justo en Beltrán, donde hemos desarrollado toda la obra. Le quiero hacer un homenaje porque la muchacha vivía en Cerro Nuevo, también geográficamente hace parte de nuestro proyecto. La arrojaron, me imagino, en el puente Anacaro, donde empezó Magdalenas por el Cauca,
y esos 60 kilómetros que recorrió entre 20 y Beltrán, pues lo he pensado como ese canto rodado, esas piedritas que se van puliendo a medida que van rodando por el río, y le quiero hacer un homenaje justo en el sitio donde la encontraron, a través del canto rodado de piedritas, hacer un homenaje ahí donde la encontraron. Es uno de los proyectos que tenemos en mente. Quizás hay un interés por ahí de unos documentalistas que quieren realizar de nuevo la obra que se llama La aventura de Jesucristo Sacrificio. Y otro, siempre he pensado como terminar todo el ciclo de Magdalenas con una obra muy significativa, porque quiero hacer una instalación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con unas esculturas en hielo que representen la espera de todas estas mujeres que hemos conocido a través del país, porque no solamente nuestro proyecto abarca pues acá la zona cafetera, memoria visual que tenemos con todas las fotografías que nos brindó Rodrigo Racales, que nos acompañó en las acciones, con la parte videográfica de Bernard Soto. Entonces nos ha permitido mucho asistir a muchos eventos en el país y hemos conocido mucha gente en Colombia. Y queremos, como pues, siempre lo he pensado, como terminar el ciclo, realizando 4 estatuas de hielo que le den la espalda tanto al Poder Ejecutivo, al Congreso, al Poder de la Iglesia, sobre la Catedral Primada y sobre el Palacio de Justicia y la Alcaldía de Bogotá. Esculturas de gran formato que se desciben digamos, en la plaza más importante del país y que simboliza esa espera de tantos y tantos años que las mujeres en el país, los familiares de tanta víctima del país han sufrido con esa experiencia. Ok, muchas gracias. Bueno, quisiéramos aprovechar la presencia de ustedes acá y no sé si alguno de ustedes tiene algún aporte o alguna pregunta, alguno de nuestros panelistas, para que también podamos conocer cuáles son sus inquietudes. ¿Alguno de ustedes desea participar? Ahí está prendido. Hola, hola. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a Casa Creativa por producir este evento tan necesario, pues obviamente por la coyuntura en la que estamos, pero también por la pertinencia del mismo tema en la memoria en un país que tiene una memoria muy frágil. No, me suscitó mucha inquietud la pregunta que le hace Jaime a Mauricio acerca del tema del patrimonio. ¿Cierto? Estaba pensando yo, digamos que el tema del patrimonio debe ser una política pública de cultura. ¿Sí? Es decir, que quienes hacen la política de cultura en este país hoy es el Ministerio de Cultura, y hay, digamos, una postura ya institucionalizada. Y cuando yo escucho la palabra patrimonio, el concepto de patrimonio, inmediatamente me remite como a una construcción de una política institucional, ¿cierto? Y que eso ya marca también, digamos, como unas intencionalidades y unos intereses. Que me parece, digamos, importante y necesario como señalar que es una construcción de una política pública, o una política, no sé qué tan pública, pero una política estatal frente al tema del patrimonio, y pienso, digamos, como en relación al ejercicio que viene haciendo el grupo de memoria, que viene haciendo Ciudad Latente, que viene haciendo Jornadi y Gabriel, ¿cierto? Que no es precisamente la memoria, digamos, como una memoria tan institucionalizada, que precisamente termina esta memoria que se está haciendo acá, una memoria que de alguna manera confronta la memoria o esa noción del pasado que nos ha querido contar el Estado colombiano o que nos quieren contar los medios. En ese sentido, pues como muy bien. Y para pues sigamos adelante con este trabajo de investigación, de difusión, de socialización y que más gente de ustedes también se incorpore a nuestros equipos de trabajo. Así que muy buenas noches. Muchas gracias. Ya íbamos por el sí. Y recordarles, el documental se va a dar en Cine en Cámara el sábado a las 6, para que estén completamente en vivo. Invitamos.
Muchas gracias a los invitados, a Gabriela, a Mauricio, a Jaime, a Raúl, a Giovanna y a sus iniciativas, que también tienen otro montón de personas que no están aquí, pero que han participado en los procesos y que los han hecho posibles, al igual que el Banco de la Memoria. Aquí hay unos flyers explicativos de cómo funciona la plataforma del Banco de la Memoria. Los invitamos a que la visiten, ya los estamos cargando la nueva información. Esta semana ya va a aparecer el diccionario de palabras tradicionales del paisaje cultural cafetero, que es una como de las líneas que se trabajó este año en Santuario, Apía, Marsella, Santa Rosa, en distintos lugares. Ahí se van a encontrar algunas palabras definidas por la gente de los pueblos que de pronto les van a sacar una risa o un par de recuerdos. Se pueden hacer custodios de la memoria, se pueden inscribir a la página y compartir sus historias, sus fotografías, videos, audios. Y allá también hay como unos resultados de los procesos de los otros años que pueden tomar para llevar, y cartillas del concurso de cuentos cortos para esperar largas del Festival de Literatura, y de la primera versión de la primera recopilación que se hizo, que salió hace 2 años. Pueden tomar este material del otro proyecto de la corporación, que es el Festival de Literatura. Está abierta la convocatoria de cuentos cortos. Pueden encontrar las bases en la otra página, que es www.festivaldeliteraturadepereira.com. Les dejo estas para que se las roten y conozcan la propuesta. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y nos vemos en otra oportunidad.